Si hay algo que nos han enseñado sobre la fe, es que es esencial para nuestra relación con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dicen. Pero, ¿realmente entendemos lo que significa tener fe? Muchos creen que la fe es simplemente confiar en Dios para recibir bendiciones, para obtener respuestas inmediatas a sus oraciones, para evitar el sufrimiento o los tiempos difíciles. Pero hay un secreto que rara vez se menciona en los sermones. La fe no es un atajo hacia una vida más fácil, sino la llave para atravesar lo imposible, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Nos han enseñado a ver la fe como una garantía de que Dios obrará a nuestro favor, pero pocos hablan de la dimensión más profunda de la fe, aquella que se mantiene firme incluso cuando Dios parece estar en silencio. Muchos creyentes esperan que la fe sea un escudo que los proteja de las pruebas, pero la verdad es que la fe no nos exime de ellas, nos capacita para enfrentarlas. Jesús enseñó sobre la fe de maneras que no siempre encajan con la idea que muchos predican hoy. En lugar de prometer un camino sin dificultades, habló de cargar una cruz, Mateo 16:24. En lugar de garantizar comodidad, prometió persecución, Juan 15:20. Nos dijo que tendríamos aflicciones en este mundo, Juan 16:33, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Aquí está el secreto que rara vez se menciona. La fe no es solo esperar en Dios cuando todo va bien, sino confiar en Él cuando todo parece ir mal. La fe real no se mide por cuántas bendiciones recibes, sino por cuánto sigues creyendo cuando todo a tu alrededor parece indicar lo contrario. Cuando miramos las Escrituras, encontramos que los mayores héroes de la fe no fueron aquellos que vivieron en la comodidad, sino aquellos que caminaron en la oscuridad, confiando en una promesa que aún no veían. Hebreos 11 nos habla de Noé, quien construyó un arca sin haber visto lluvia, de Abraham, quien salió sin saber a dónde iba, de Moisés, quien dejó los lujos de Egipto por una promesa invisible. Todos ellos fueron probados, y su fe fue fortalecida no porque todo les salió bien, sino porque perseveraron incluso cuando parecía que Dios tardaba. Pero hay una parte aún más difícil de aceptar. A veces, la fe no trae el resultado que esperamos. La Biblia nos muestra a personas que recibieron milagros por su fe, pero también a otras que murieron sin ver lo prometido. Hebreos 11:39 dice: Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque su fe no estaba en los resultados, sino en Dios mismo. Aquí está la pregunta clave. ¿Tienes fe porque crees que Dios hará lo que tú quieres? ¿O porque confías en Él incluso si no lo hace? Este es el secreto que rara vez se menciona en los púlpitos. La fe no es un contrato con Dios donde Él está obligado a responder como queremos. Es un acto de entrega total, una rendición que dice: Señor, aunque no vea, aunque no entienda, aunque duela, confío en ti. Cuando entendemos que la fe no es solo recibir, sino también resistir, nos damos cuenta de que Dios nunca prometió que sería fácil. De hecho, cuanto mayor es la fe, mayores suelen ser las pruebas. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo que el camino es angosto y pocos son los que lo hallan. Mateo 7:14. Pero, ¿por qué Dios permite que enfrentemos tiempos de incertidumbre y sufrimiento si Él podría evitarlos? La respuesta está en el proceso. La fe no se desarrolla en la comodidad, sino en la lucha. Tal como el oro es refinado en el fuego, así nuestra fe es purificada a través de las pruebas. 1 Pedro 1:7. Muchos buscan evitar el dolor y la dificultad. Pero la realidad es que Dios usa esos momentos para moldearnos. Si nuestra fe fuera siempre fácil, nunca crecería. Miremos la vida de Abraham. Dios le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas,
pero pasó décadas sin ver el cumplimiento de esa promesa. Llegó al punto de ser un anciano junto con Sara, y su fe fue puesta a prueba constantemente. Pero Abraham no se sostuvo por lo que veía, sino por lo que Dios había dicho. Esto es lo que diferencia la fe genuina de una fe superficial. No depende de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter de Dios. Sin embargo, hay momentos en que la prueba se intensifica a niveles que parecen insoportables. ¿Cómo puede alguien seguir creyendo cuando todo parece indicar que Dios no está obrando? Es aquí donde muchos tropiezan, porque han aprendido una versión de la fe que solo funciona cuando todo marcha bien. Se les enseñó que Dios siempre responderá de inmediato, que los milagros llegarán en el momento que los pidan, que la fe es una garantía de éxito y no un llamado a la perseverancia. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, sintiendo el abandono y la desesperación. En muchos de sus salmos, clama a Dios preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Salmo 31. Job, un hombre justo, sufrió la pérdida de todo lo que tenía y clamó sin recibir respuesta durante mucho tiempo. Los discípulos de Jesús enfrentaron persecución, cárcel y algunos incluso la muerte. Ninguno de ellos tenía una fe débil, pero todos fueron sometidos a pruebas que parecían insoportables. Es aquí donde muchos abandonan la fe. Se les prometió una vida llena de bendiciones, y cuando llegan las pruebas, se sienten engañados. Creen que Dios los ha abandonado porque no ven respuestas inmediatas. Pero esto sucede porque se nos ha enseñado a asociar la fe con resultados, en lugar de con rendición. La fe verdadera no es la que depende de lo que recibimos de Dios, sino la que se mantiene firme aunque todo lo que esperábamos no suceda. Noé esperó años antes de que llegara el diluvio. José pasó 13 años en la oscuridad de la esclavitud y la cárcel antes de ver el propósito de Dios cumplido en su vida. Daniel fue arrojado al foso de los leones sin garantía de que sería rescatado. Cada uno de ellos tuvo que enfrentar momentos donde la evidencia parecía contradecir la promesa, pero siguieron creyendo. Aquí es donde debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para una fe que no se basa en lo que obtenemos, sino en quién creemos? Muchos quieren la fe de Elías para ver fuego descender del cielo, pero no están dispuestos a vivir la fe de Job, que dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. Queremos la fe de Pedro cuando camina sobre el agua, pero no queremos la fe de Pablo cuando ora 3 veces por su aguijón y la respuesta de Dios es, bástate mi gracia. Si nuestra fe solo es fuerte cuando Dios responde como esperamos, entonces no es fe, es expectativa. La verdadera fe es aquella que sigue diciendo, Dios es bueno, aun cuando las circunstancias gritan lo contrario. Muchos creyentes llegan a un punto en su caminar con Dios donde se sienten atrapados entre lo que saben de Él y lo que están experimentando en la realidad. La Biblia habla de un Dios que responde oraciones, que sana, que abre caminos en el desierto. Pero cuando oramos y las respuestas no llegan, cuando el dolor persiste, cuando las puertas parecen cerrarse una tras otra, surge la gran pregunta, ¿dónde está Dios? Esta es una de las crisis más profundas que una persona puede atravesar en su fe. No se trata solo de un momento difícil, sino de una lucha interna entre lo que hemos creído y lo que estamos viendo. Es en este punto donde muchos se alejan, desilusionados, porque nadie les enseñó que la fe también significa caminar en la oscuridad. Pero aquí hay una verdad crucial que los pastores rara vez mencionan. Dios no siempre actúa de inmediato, pero siempre está obrando. El problema es que queremos una fe que funcione según nuestros tiempos y expectativas. Oramos y esperamos que la respuesta llegue enseguida. Creemos y queremos ver el milagro al instante. Pero la Biblia nos muestra que Dios
obra en procesos. Los mayores hombres y mujeres de fe no fueron aquellos que obtuvieron respuestas rápidas, sino aquellos que supieron esperar en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Pensemos en José. Dios le dio un sueño, una visión de grandeza. Pero lo que siguió fue una serie de eventos que parecían contradecir esa promesa. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Durante años, no hubo señales de que Dios estuviera cumpliendo lo que le había prometido. Pero Dios estaba trabajando en él mientras él esperaba. Este es el secreto que rara vez se menciona. Dios usa los períodos de espera para prepararte para lo que viene. Mira lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es tiempo perdido, es tiempo de transformación. El silencio de Dios no significa su ausencia. Es en esos momentos de aparente inactividad donde Dios está obrando en lo más profundo de nuestro ser. Nos está enseñando a confiar en Él más allá de las circunstancias. Nos está fortaleciendo. Nos está haciendo crecer en carácter y madurez espiritual. Pero aquí viene la parte más difícil. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, no en sus respuestas. Hay personas que solo creen en Dios mientras Él haga lo que esperan. Pero ¿qué sucede cuando la sanidad no llega? ¿Cuando el milagro no ocurre? ¿Cuando la promesa parece tardar demasiado? Es aquí donde se define la fe verdadera. La fe de Daniel no dependía de si Dios lo libraba o no del foso de los leones. Antes de ser arrojado, dijo claramente: nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no nos postraremos. Daniel 3:17-18. Esa es la fe que Dios busca. No una fe condicional, no una fe basada en resultados, sino una fe basada en su carácter. Pero seremos sinceros, esta clase de fe no se desarrolla de la noche a la mañana. Es fácil decir, confío en Dios, cuando todo va bien. Pero cuando las tormentas golpean, cuando no hay respuestas, cuando el dolor se intensifica, ahí es donde se pone a prueba si realmente confiamos en Él. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios aunque no entendamos lo que está haciendo? Aquí es donde muchos fallan, porque se nos ha enseñado a buscar a Dios por lo que puede hacer por nosotros, en lugar de buscarlo por quien es Él. Pero cuando llegamos a este nivel de fe, descubrimos que Dios es suficiente, con o sin respuestas inmediatas. Si miramos las Escrituras con detenimiento, veremos que Dios permite que sus hijos pasen por procesos donde parece que la fe no está funcionando. Son esos momentos donde nos preguntamos si hemos creído en vano, si Dios realmente está escuchando, si de alguna manera hemos hecho algo mal. Pero aquí está la gran revelación. Dios no está probando tu capacidad de creer, sino tu capacidad de confiar. Creer es sencillo cuando todo marcha bien, pero confiar es otra historia. La confianza en Dios es lo que nos mantiene firmes cuando las promesas parecen tardar, cuando las oraciones parecen no ser respondidas, cuando la oscuridad nos envuelve. La fe real es confiar en el carácter de Dios, aun cuando sus caminos son incomprensibles. Jesús enfrentó este tipo de prueba. En la cruz, en su momento de mayor angustia, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Si el mismo Hijo de Dios experimentó este sentimiento de aparente abandono, ¿qué nos hace pensar que nuestra fe no será sometida a pruebas similares? Dios no está interesado en una fe superficial, basada en emociones o en lo que podemos recibir de Él. Él busca una fe inquebrantable, una fe que diga sí incluso cuando todo lo demás dice no. Y la única manera de desarrollar ese nivel de confianza es atravesando el fuego de la prueba.
Pero aquí hay una verdad que los pastores rara vez mencionan. Dios permite que tu fe sea llevada al límite, no para destruirte, sino para purificarte. Pensemos en Pedro. Antes de que negara a Jesús, el Señor le dijo algo impactante. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Lucas 22, 31 a 32. Jesús no le dijo que impediría la prueba. No le dijo que lo protegería del zarandeo. En cambio, le aseguró que su fe no fallaría. ¿Por qué? Porque la fe genuina no es la que nunca se tambalea, sino la que, a pesar de tambalearse, no se rinde. Pedro cayó, pero su caída no fue su final. Su prueba lo transformó. Pasó de ser un hombre impulsivo y temeroso a un líder que estaría dispuesto a morir por Cristo. La prueba no destruyó su fe, la hizo inquebrantable. Lo mismo sucede con nosotros. Dios permitirá que nuestra fe pase por momentos de crisis, porque es ahí donde aprendemos a confiar en Él, no en nuestras propias fuerzas. Pero hay algo más profundo aquí. Muchas veces nos frustramos porque pensamos que Dios no nos escucha o que no está actuando a nuestro favor. La realidad es que Dios siempre está obrando, pero no siempre de la manera que esperamos. Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Esperaban que Jesús llegara inmediatamente y lo sanara. Pero Jesús no solo tardó en llegar, sino que dejó que Lázaro muriera. Para cualquiera, esto habría parecido un fracaso total de la fe. Sin embargo, cuando Jesús llegó, les dio una revelación que cambió todo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Jesús no solo iba a sanar a Lázaro, iba a resucitarlo. La demora de Dios no es indiferencia, es propósito. Y esto es lo que muchos no entienden. A veces Dios permite que algo muera en nuestra vida para mostrarnos un milagro aún mayor. Nosotros queremos que Dios sane la enfermedad, pero Él quiere resucitar nuestra fe. Queremos que Dios nos saque de la prueba, pero Él quiere transformarnos a través de ella. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios está escribiendo una historia que va más allá de nuestro entendimiento. Aquí surge la pregunta más difícil de todas. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando parece que nos ha dejado esperando? Porque si solo confiamos en Él cuando las cosas salen como queremos, nuestra fe sigue siendo inmadura. Pero cuando llegamos al punto donde podemos decir, Señor, aunque no entienda, aunque duela, aunque no vea la salida, sigo confiando en ti, es cuando nuestra fe realmente se vuelve inquebrantable. Si en este punto del video Dios te ha hablado, inspirado o ayudado de alguna manera, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que edifican. Hay algo que pocos mencionan cuando hablan de la fe. La fe madura requiere desapego. No desapego de Dios, sino desapego de nuestras propias expectativas sobre cómo Dios debería obrar. Nos aferramos a la idea de que Dios siempre debe actuar de una forma específica, que debe sanarnos en el momento exacto, que debe abrir esa puerta que tanto deseamos, que debe restaurar esa relación que anhelamos. Y cuando Dios no lo hace, muchos se sienten traicionados. Pero aquí está la verdad incómoda. La fe no es creer que Dios hará lo que queremos, sino creer que lo que Él hace es lo mejor, incluso cuando no lo entendemos. Jesús enfrentó este tipo de fe en varias ocasiones. Cuando fue a Nazaret, su propia gente no creyó en él porque no encajaba en sus expectativas del Mesías. Esperaban un líder político, alguien que los liberara del dominio romano, no un carpintero humilde que hablaba de amor y sacrificio.
La falta de fe de ellos no era porque no habían visto milagros, sino porque Jesús no era como ellos esperaban. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios aunque no actúe como queremos? En el libro de Habacuc, el profeta clama a Dios porque ve la injusticia a su alrededor. Él espera que Dios traiga justicia inmediata, pero la respuesta de Dios es completamente inesperada. Le dice que usará a los babilonios, un pueblo aún más malvado, para ejecutar su juicio. Habacuc no podía entender cómo Dios permitiría algo así, pero después de luchar con Dios en oración, llega a una conclusión que cambia todo. Aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Este es el nivel de fe al que Dios quiere llevarnos, una fe que no depende de lo que Dios haga, sino de quién es Él. Ahora, hablemos de algo que rara vez se menciona. La fe requiere renuncia. Dios a menudo nos pide que soltemos algo para poder recibir algo mayor. Abraham tuvo que estar dispuesto a sacrificar a Isaac. Moisés tuvo que dejar Egipto y todos sus privilegios. Pedro tuvo que dejar sus redes y su oficio para seguir a Jesús. Dios no se lleva cosas porque quiere privarnos, sino porque quiere darnos algo mejor. Pero la renuncia duele. No queremos soltar lo que conocemos, lo que nos da seguridad. Preferimos una fe cómoda, una fe que no implique pérdidas. Pero la realidad es que la fe auténtica siempre nos llevará a soltar algo. A veces, Dios nos pedirá que soltemos una oportunidad que parecía perfecta. Otras veces, nos pedirá que soltemos una relación que no está alineada con su voluntad. O incluso, nos llevará a renunciar a nuestro propio entendimiento para confiar en sus planes. Jesús lo dijo de manera clara: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Perder para ganar, soltar para recibir, morir a nosotros mismos para vivir verdaderamente en Él. Esa es la esencia de la fe. Ahora bien, hablemos de lo más difícil, la fe en el silencio de Dios. No hay prueba más grande que cuando clamamos y Dios parece no responder. Sentimos que nuestras oraciones rebotan contra el cielo, que estamos hablando al vacío. Pero aquí está la clave. Dios no guarda silencio porque nos ha olvidado, sino porque está obrando en un nivel que no podemos ver. Cuando Lázaro murió, Marta y María sintieron el silencio de Dios. Cuando José estuvo en prisión, sintió el silencio de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, sintió el silencio del Padre. Pero ese silencio nunca significó abandono, sino que Dios estaba cumpliendo un propósito mayor. Nos gusta la idea de una fe que siempre recibe respuestas rápidas. Pero la verdadera fe no se mide por cuántas respuestas obtenemos, sino por nuestra capacidad de seguir confiando incluso cuando Dios parece callar. Hay una fase de la fe que pocos mencionan: el punto de quiebre. Ese momento donde sentimos que ya no podemos más, donde todo lo que hemos creído parece derrumbarse. Es el instante donde nos preguntamos si realmente vale la pena seguir confiando en Dios. El punto de quiebre es una de las pruebas más intensas de la fe, porque no es solo una lucha externa, sino una batalla interna. Es el momento en que nos enfrentamos a nuestros miedos más profundos, nuestras dudas más fuertes y nuestras expectativas no cumplidas. Jesús vivió esto en Getsemaní. En su agonía, pidió al Padre que, si era posible, pasara de él la copa del sufrimiento. En ese instante, la carga era insoportable. No solo era el dolor físico que se avecinaba, sino la separación del Padre, el peso del pecado de la humanidad sobre sus hombros. Pero aquí está lo impactante. Jesús no huyó del punto de quiebre, lo atravesó. Y fue en ese momento que su obediencia alcanzó su mayor expresión.
Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos llevará a momentos donde la fe no se siente gloriosa, sino dolorosa. No porque quiera vernos sufrir, sino porque solo en el punto de quiebre aprendemos una verdad fundamental. La fe no es la ausencia de lucha, sino la decisión de seguir confiando en medio de ella. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia llegaron a su punto de quiebre antes de ver la gloria de Dios manifestarse. Moisés, antes de ver el mar abrirse, enfrentó el desierto y la persecución. Ana, antes de concebir a Samuel, pasó años en humillación y angustia. Pablo, antes de escribir las cartas que hoy transforman vidas, sufrió persecuciones, cárcel y azotes. Aquí está la lección. Dios permite el punto de quiebre porque es ahí donde la fe se convierte en convicción. Pero hay algo más profundo que entender. A veces, la fe no se trata de resistir, sino de rendirse. No una rendición al fracaso, sino una rendición a la soberanía de Dios. Muchas veces queremos controlar la forma en que Dios obra. Queremos que actúe en nuestro tiempo, a nuestra manera, con los resultados que imaginamos. Pero la verdadera fe no exige explicaciones, solo dice, hágase tu voluntad. Miremos a Abraham cuando Dios le pidió a Isaac en sacrificio. Todo en su lógica humana debía estar gritando que aquello no tenía sentido. Dios le había prometido descendencia a través de Isaac, y ahora le pedía que lo sacrificara. Era un punto de quiebre absoluto. Sin embargo, Abraham no discutió, no buscó una salida alternativa. Simplemente obedeció, porque entendió que la fe no se basa en lo que parece lógico, sino en lo que Dios ha hablado. Y aquí hay un principio que transforma la manera en que vemos la fe. Cuando Dios nos lleva al punto de quiebre, no es para destruirnos, sino para darnos una revelación mayor de quién es Él. Para Abraham, Dios se reveló como Jehová Jireh, el proveedor. Para Job, Dios se reveló como el Redentor que vive. Para Pablo, Dios se mostró como la gracia suficiente. Cada punto de quiebre trae una nueva revelación de Dios. Pero aquí está la clave. Solo aquellos que atraviesan el punto de quiebre con fe llegan a experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. Los que abandonan en la crisis nunca llegan a ver el milagro. Los que se rinden en la espera nunca reciben la promesa. Los que retroceden ante la dificultad nunca alcanzan la plenitud del propósito de Dios. Por eso, el mayor desafío de la fe no es creer cuando todo va bien, es seguir creyendo cuando todo parece perdido. Después del punto de quiebre, algo ocurre en el corazón del creyente que decide seguir confiando en Dios. Una transformación interna irreversible. Aquí es donde la mayoría de las personas se confunden. Creen que cuando superan una crisis de fe, lo que viene después es un periodo de descanso, donde todo será más fácil. Pero la realidad es que después del punto de quiebre, Dios no necesariamente cambia las circunstancias de inmediato, sino que cambia primero a la persona. Muchos oran pidiendo que Dios resuelva sus problemas, pero Dios está más interesado en resolver el corazón de quien ora. Antes de cambiar lo que te rodea, Dios quiere cambiar lo que hay dentro de ti. Miremos el caso de Jacob. Pasó toda su vida manipulando situaciones para obtener lo que quería. Engañó a su hermano, negoció con su suegro, trató de asegurar su propio futuro con sus propias fuerzas. Pero llegó un momento donde tuvo que enfrentarse cara a cara con Dios. Esa lucha en Peniel no fue simplemente física, fue una batalla interna entre el hombre que era y el hombre que Dios quería que fuera. Dios podría haberle concedido la bendición sin necesidad de aquella lucha. Pero en su sabiduría permitió que Jacob peleara, que llegara al agotamiento, que quedara cojo después del encuentro. Dios no solo le dio una bendición, le dio una nueva identidad.
Eso es lo que pasa después del punto de quiebre. Ya no somos los mismos. Después de cada prueba profunda, después de cada momento de fe donde tuvimos que confiar a ciegas, nuestra manera de ver a Dios cambia. Nuestra forma de orar cambia. Nuestra dependencia de Él se vuelve más fuerte, más auténtica, más pura. Antes orábamos para pedirle cosas. Ahora oramos porque no podemos vivir sin Él. Antes servíamos a Dios esperando recompensas. Ahora lo servimos porque hemos entendido que Él es la recompensa. Antes nuestra fe dependía de los resultados. Ahora nuestra fe depende de su presencia. Es en este punto donde la fe deja de ser algo que usamos y se convierte en algo que somos. Pero aquí viene algo que pocos mencionan. Después del proceso, no regresamos al mismo nivel de fe. El mismo Pedro que negó a Jesús por miedo fue el Pedro que predicó con valentía y enfrentó el martirio sin temor. El mismo José que fue vendido como esclavo y pasó años en la cárcel fue el José que gobernó Egipto con sabiduría y misericordia. El mismo Pablo que persiguió a la iglesia se convirtió en el hombre que sufrió persecución por predicar el Evangelio. Dios no solo los restauró después de sus crisis, los llevó a una dimensión de fe completamente nueva. Y aquí está la gran revelación. Las pruebas no solo nos enseñan a confiar en Dios, sino que nos preparan para portar un peso mayor de gloria. El creyente que ha pasado por el fuego, que ha aprendido a depender de Dios en la oscuridad, que ha visto su fe refinada en la prueba, es alguien a quien Dios puede confiarle mayores responsabilidades. Es alguien que ya no busca respuestas rápidas, sino que busca su voluntad. Muchos quieren grandes llamados, pero pocos quieren atravesar el proceso que los forma para ese llamado. Todos quieren ver milagros, pero pocos quieren ser quebrantados hasta llegar al punto donde los milagros son su única opción. Todos quieren que Dios los use, pero pocos quieren ser moldeados en el desierto antes de ser enviados a la misión. Por eso, la prueba no es un castigo, es una plataforma de preparación. Dios usa el proceso para enseñarnos cosas que nunca aprenderíamos en la comodidad. Nos saca de nuestra zona de control, nos deja sin opciones humanas para que dependamos completamente de Él. Nos permite pasar por temporadas de sequía para que aprendamos a valorar cada gota de su presencia. Después del proceso, después del desierto, después de la lucha, el creyente que ha sido transformado ya no vuelve atrás. El fuego de la prueba puede doler, pero purifica. La tormenta puede ser aterradora, pero fortalece. El silencio de Dios puede ser desconcertante, pero nos enseña a escuchar su voz con más claridad que nunca. Después de atravesar el fuego de la prueba y ser transformados en lo más profundo, surge una nueva pregunta. ¿Qué sigue después de la fe probada? Muchos piensan que la fe es simplemente resistir hasta que la tormenta pase. Pero la realidad es que después de la prueba, la fe no solo sobrevive, sino que crece y se multiplica. No es el final de un proceso, sino el inicio de un nivel completamente nuevo. Dios no nos permite atravesar temporadas de dificultad solo para hacernos más fuertes. Lo hace para que la fe que hemos desarrollado no se quede solo en nosotros, sino que impacte a otros. Miremos el caso de Pedro. Antes de su punto de quiebre, era impulsivo y confiaba en sus propias fuerzas. Después de negar a Jesús, fue restaurado, pero con una fe diferente, una fe con propósito. Por eso Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Lucas 22, 31 a 32. Jesús no solo oró para que Pedro resistiera la prueba, oró para que, después de superarla, fortaleciera a otros. Y aquí está el gran secreto que pocos entienden sobre la fe. Dios no solo te lleva a través de la prueba para transformarte a ti, sino para que, después,
seas un canal de bendición para otros. Tu fe probada se convierte en el testimonio que otros necesitan. Tu proceso se convierte en la respuesta a la oración de alguien más. Tu lucha y victoria le demostrarán a otros que Dios sigue siendo fiel. Por eso, los que han sido quebrantados en la fe y restaurados por Dios se convierten en instrumentos poderosos en sus manos. Moisés no solo fue librado del desierto, sino que Dios lo usó para sacar a todo un pueblo de la esclavitud. José no solo sobrevivió a la cárcel, sino que Dios lo posicionó para alimentar a naciones en tiempo de hambruna. Pablo no solo fue restaurado de su pasado perseguidor, sino que se convirtió en el apóstol que llevó el evangelio a los gentiles. Aquí hay una verdad poderosa. La fe que ha sido probada y permanece se vuelve inquebrantable. Pero hay algo aún más profundo. Después de la prueba, Dios recompensa la fidelidad. Muchas veces pensamos en la fe solo en términos de resistencia, pero Hebreos 11:6 nos recuerda algo clave. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios no ignora la fidelidad de aquellos que han permanecido firmes. Él es un Dios que recompensa, pero su recompensa no siempre llega de la manera que esperamos. No es necesariamente una respuesta inmediata, una bendición material o un milagro visible. A veces, la mayor recompensa que Dios nos da después de la prueba es un nuevo nivel de intimidad con Él. Después de su sufrimiento, Job no solo recuperó lo que había perdido, recibió una revelación más profunda de Dios. Antes de su prueba, Job conocía a Dios de oídas. Después de su proceso, pudo decir: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Esta es la mayor recompensa de la fe, ver a Dios de una manera que antes no habíamos visto. Los que han atravesado la prueba con fe no solo salen más fuertes, salen con una relación más profunda con Dios. No necesitan que alguien les diga que Dios es fiel, porque lo han experimentado por sí mismos. Aquí es donde se cumple el propósito final de la prueba. Transformarnos no solo en creyentes más fuertes, sino en creyentes que llevan su fe a otros. Una vez que la fe ha sido probada, refinada y fortalecida, algo extraordinario sucede. Deja de ser solo una experiencia personal y se convierte en un legado. La fe no fue diseñada para ser guardada en el corazón de una sola persona. Dios nunca obra en alguien solo para beneficiarlo a él, sino para que su vida impacte a otros. La fe es como una antorcha que se enciende en medio de la oscuridad, y su propósito es iluminar el camino de quienes vienen detrás. Miremos la vida de Abraham. Dios no solo lo llamó a ser un hombre de fe, sino que le hizo una promesa que trascendía su propia existencia. Sería padre de muchas naciones. Lo interesante es que Abraham solo vio el cumplimiento parcial de esta promesa. No vivió para ver la gran nación de Israel, ni para ver a Cristo, el descendiente a través del cual todas las naciones serían bendecidas. Pero su fe se convirtió en la base sobre la cual generaciones enteras caminaron. Esto nos lleva a una verdad profunda. Nuestra fe tiene el poder de abrir caminos para los que vienen después de nosotros. No se trata solo de nosotros. Cada decisión que tomamos en fe, cada prueba que atravesamos confiando en Dios, cada victoria obtenida en lo secreto, deja una marca en aquellos que nos rodean. Los hijos ven la fe de sus padres. Las generaciones ven la fidelidad de quienes les precedieron. Moisés guió a Israel, pero no entró en la tierra prometida. Fue Josué quien llevó al pueblo a la victoria, pero lo hizo sobre la base de la fe y obediencia que Moisés estableció antes que él. Lo que sembramos en fe hoy, otros lo cosecharán mañana. Aquí surge una pregunta clave. ¿Qué tipo de fe estamos dejando como herencia? Muchos creyentes viven su fe de manera individualista.
buscando solo lo que Dios puede hacer en sus vidas personales. Pero los hombres y mujeres que realmente caminan con Dios entienden que su fe no es solo para ellos, sino para impactar a los que vendrán después. Pablo lo entendió cuando le escribió a Timoteo: «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo». Lasek, Timoteo 4, 1-2. Pablo sabía que su vida llegaba a su fin, pero su fe no terminaría con él. Había depositado en Timoteo una verdad que seguiría transformando vidas mucho después de su partida. Lo mismo sucede con nosotros. La forma en que vivimos nuestra fe hoy determinará el impacto que tendrá en los que nos rodean. Si somos personas de fe inquebrantable, dejaremos un testimonio de esperanza para otros. Si demostramos que Dios es fiel incluso en las pruebas más duras, otros aprenderán a confiar en Él. Si caminamos con Dios con todo nuestro corazón, marcaremos la vida de quienes nos observan. Y aquí está lo más poderoso. La fe no solo se hereda a través de la sangre, sino a través del testimonio. Muchas personas creen que el impacto de su fe se limita a su propia vida, a su crecimiento personal o a lo que pueden recibir de Dios. Pero la verdad es que la fe genuina no se puede encerrar, siempre deja huella. No es solo una experiencia individual, es una llama que enciende otras llamas, una convicción que transforma ambientes, una verdad que se siembra en el corazón de quienes nos rodean. Dios no necesita que seas famoso para que tu fe impacte a otros. La historia de la Iglesia no está construida únicamente sobre los nombres que aparecen en los libros, sino sobre miles de creyentes anónimos que vivieron con tal convicción que cambiaron la vida de quienes estuvieron cerca de ellos. La fe de una madre que ora puede ser la diferencia entre un hijo que se pierde y un hijo que encuentra su propósito en Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios han contado cómo fueron sostenidos por las oraciones de una madre que nunca dejó de clamar por ellos? La fe de un hombre que se mantiene firme en su integridad puede convertirse en la inspiración para toda una comunidad. En un mundo donde la corrupción y la mentira parecen ser la norma, un creyente que se niega a comprometer sus valores brilla con una luz innegable. La fe de alguien que no se rinde en medio de la prueba se convierte en el testimonio que otros necesitan para no rendirse. Una persona que se mantiene firme en Dios, a pesar de la pérdida, la enfermedad o la adversidad, le demuestra a los demás que Dios sigue siendo fiel, que no todo está perdido, que hay esperanza más allá del dolor. La fe, cuando es real, no se queda en palabras, se convierte en un legado vivo. Jesús no escribió libros, no dejó documentos físicos. Lo que dejó fueron vidas transformadas. Su fe, su entrega y su sacrificio quedaron impregnados en los discípulos, y estos llevaron esa misma fe hasta los confines de la tierra. Lo que realmente cambia el mundo no es el conocimiento teórico de la fe, sino la fe vivida con convicción. Por eso, después de haber sido procesados, después de haber atravesado el fuego de la prueba y haber conocido a Dios en lo más profundo, viene una nueva responsabilidad: usar esa fe para guiar a otros. Dios no permite que pasemos por pruebas solo para hacernos más fuertes. Nos las permite para que nuestro testimonio sea una respuesta para otros. Si Dios te ha levantado después de una caída, ahora puedes levantar a otros. Si Dios te sostuvo en la crisis, ahora puedes ser una voz de esperanza para quienes están en el mismo valle. Si Dios te enseñó a confiar en Él, ahora puedes ayudar a otros a encontrar esa confianza. Esta es la verdadera naturaleza de la fe, no solo recibir, sino multiplicar. Y cuando la fe ha sido probada, transformada y convertida en un legado, llega a su estado más puro, se convierte en una certeza inquebrantable. La fe ya no es solo algo que creemos, es algo que somos.
Ya no es una expectativa, es una convicción absoluta. Y ese es el punto al que Dios nos quiere llevar, no solo a ser creyentes que esperan milagros, sino a ser creyentes que caminan con la certeza de que Dios ya ha obrado. No solo a recibir fe, sino a dejar fe en otros. Porque la verdadera fe no muere con la persona que la posee, se expande, trasciende, deja un legado que impacta generaciones. Al principio de nuestro caminar con Dios, la fe es frágil. Necesitamos señales, respuestas inmediatas, confirmaciones constantes. Dudamos, tememos, queremos sentir a Dios en cada paso. Pero después de atravesar la prueba, después de ver su fidelidad en los momentos más oscuros, la fe ya no es algo que necesitamos probar, es algo que sabemos con certeza. Es el nivel donde no solo creemos en Dios, sino que caminamos en Él, donde ya no dependemos de lo que vemos, sino de lo que hemos llegado a conocer. Jesús mostró este nivel de fe en todo momento. Nunca dudó del Padre, nunca se preocupó por la provisión, nunca permitió que las circunstancias definieran su confianza. Sabía quién era, sabía de dónde venía y sabía que el Padre siempre estaba con él. Cuando estaba en la barca con los discípulos y la tormenta rugía, ellos entraron en pánico, pero Jesús dormía. ¿Por qué? Porque su fe no dependía de las olas, sino de la soberanía de Dios. Este es el nivel más alto de fe, cuando ya no nos alteramos por las tormentas, porque sabemos que estamos en las manos de Dios. La mayoría de los creyentes nunca llegan a esta dimensión porque pasan toda su vida en los niveles iniciales de la fe. Viven esperando pruebas, señales, confirmaciones, cuando Dios los está llamando a caminar en la seguridad absoluta de su presencia. Los hombres y mujeres que han alcanzado este nivel de fe no oran con ansiedad, oran con certeza. No esperan que Dios haga algo. Ya caminan como si Él ya lo hubiera hecho. No buscan que Dios les hable con señales, porque ya han aprendido a escuchar su voz en lo profundo de su espíritu. Este es el tipo de fe que hizo que Pablo dijera: sé en quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. No dijo creo, no dijo espero, dijo sé en quién he creído. Aquí es donde Dios quiere llevarnos, a una fe que ya no se tambalea, a una fe que ya no se pregunta si Dios está obrando, sino que descansa en la certeza de que Él ya lo ha hecho. Y cuando llegamos aquí, todo cambia. Nuestra vida ya no se trata de luchar para creer, sino de vivir con la plena confianza de que Dios es fiel. Ya no nos preocupamos por el futuro, porque sabemos que está en sus manos. Ya no tememos las pruebas, porque sabemos que en cada una de ellas hay un propósito. Ya no buscamos respuestas, porque hemos aprendido a confiar en su tiempo perfecto. La fe verdadera no es esperar que Dios actúe, es vivir como si ya lo hubiera hecho. Esta es la fe que cambia el mundo, la fe que sostiene ministerios, que transforma familias, que desafía la lógica humana y abre caminos donde no los hay. Es la fe de los que caminan sin dudar, de los que oran sin temor, de los que ya no piden pruebas porque conocen al Dios al que sirven. Y lo mejor de todo es que esta fe está disponible para cualquiera que esté dispuesto a caminar el proceso, a atravesar el fuego, a permanecer firme, aun cuando todo lo demás se derrumba. Esta es la fe que Dios quiere desarrollar en ti. No una fe débil, no una fe que se tambalea, sino una fe que permanece, una fe que vive, una fe que es inquebrantable. Y la pregunta final es, ¿estás dispuesto a vivir con esta fe?